Pues muy bien. Entonces, comenzamos. Las dos primeras imágenes van a ser probablemente las más densas teóricamente con esto que tiene que ver la bioética, porque es la explicación de por qué voy a abordar la temática que viene a continuación. Esta esfera lo que intenta simbolizar es que los seres humanos, cuando tomamos decisiones, tenemos algo que la filosofía llama la experiencia moral. Esto es universal, lo tiene todo ser humano, pero los contenidos de qué consideramos moral o no, o qué consideramos ético o no, varían de una región del mundo a otra, cuando somos muy pequeños, cuando somos adultos, adultos mayores, por género, hay muchas variaciones. Entonces, la universalidad del juicio ético la tenemos los seres humanos por una experiencia que es la de la obligación. Todos los seres humanos estamos obligados a hacer ciertas cosas y también sentimos que estamos obligados a no hacer otras. El contenido concreto de la obligación tiene tres niveles. Siempre la obligación va a concluir en un deber en particular, si debo hacer esto o no debo hacer esto. La enorme pregunta en este momento en el mundo, en nuestro país, en cada comunidad, es ¿a quién se debe vacunar? Y para poder llegar al deber concreto, debemos de pasar por una escalera, que es lo que voy a analizar a continuación en la charla. Primero tenemos que analizar hechos. Si no tenemos los hechos bien analizados y bien sólidos, no vamos a poder avanzar en ningún aspecto científico y tampoco en el ético. Los hechos son el soporte de valores y vamos a ver que esto, que no se suele decir con este término, es fundamental para poder organizar un sistema, no solamente el sistema de salud, sino en este caso específicamente el sistema de vacunación para contra SARS-CoV-2. Los valores pueden ser intrínsecos o pueden ser instrumentales. Veré a ver si hago una profundización en estos términos a lo largo de la charla. Y finalmente terminar con deberes, principios o derechos concretos. El deber va a ser concreto. Cuando una sociedad se pone de acuerdo en ciertos deberes, pueden tener el grado de principios y eventualmente el nivel de derechos en los sistemas jurídicos. Esto es más o menos así en todos los seres humanos del mundo. Además de esto, esto es una teorización que hace uno de mis maestros, el doctor Diego Gracia, en la Universidad Complutense de Madrid, y yo complemento esto con mi visión particular de la bioética, que es fundamental para esto que vamos a ver a continuación. Si consideráramos este cuadro como la ética general y el cuadro de la ética general lo dividiéramos en dos, el nivel de ética de máximos estaría constituido por los proyectos de felicidad que tenemos los seres humanos. Cada ser humano quiere ser feliz y para que todos podamos ser felices, yo con mi proyecto, ustedes con sus proyectos, necesitamos un nivel de mínimos que tenga que ver con la justicia. Esto organizaría la ética general y la bioética tendría un nivel micro que tiene que ver con las decisiones con el propio cuerpo. Este nivel es el que va a quedar reducido a las personas cuando dicen, ¿me vacuno o no me vacuno? Ahí tenemos el nivel de la microbioética en el que no me voy a alcanzar a meter. Y voy a abordar el nivel de la mesobioética de instituciones, de cuestiones relacionadas con instituciones de la salud y el nivel macrobioético, que son relacionadas con la globalización. Partiré de lo global hasta el nivel que llamo yo mesobioético. Entonces, si combino estas dos primeras imágenes y ya arrancaremos con lo que puede ser un poco menos abstracto que esto que les estoy contando, pues habría hechos, valores y deberes a nivel de la microbioética, de la mesobioética, de la macrobioética. Yo voy a tomar estas cuatro casillas para hablar de hechos a nivel de macrobioética, valores a nivel de macrobioética y luego en el nivel meso, el nivel intermedio, el nivel de las instituciones, evidentemente voy a hacer referencia a instituciones nacionales, pues los hechos y los valores que constituyen este programa de vacunación. Primer serie de reflexiones, la macrobioética a nivel de hechos. Los hechos son contundentes, impositivos, los utiliza la ciencia y los debemos utilizar también en ética y en política, que no todo va solamente de la ética, para la toma de decisiones. Si bien es cierto que la epidemiología es una ciencia muy importante que nos da datos para poder tomar decisiones, la toma de decisiones y la ejecución de estas decisiones ya no la lleva a cabo la epidemiología, la lleva a cabo la salud pública y entonces se mezclan otra serie de situaciones
que no son solamente los hechos. Pero si no tenemos bien los hechos, todo lo demás viene mal. Vamos a tener unas malas consecuencias y unas malas decisiones. ¿Cuál es el primer hecho que tenemos que recordar a propósito de lo que pudieran encontrar ustedes en pacientes, en allegados incluso, respecto a este mundo de las vacunas? En esta revisión podemos ver que a mediados del año pasado, se publicó en mayo, por eso el pico de la derecha no se ve tan alto, hace una recopilación de los artículos que se dedicaron a hablar del tema de vacunas en respecto a los coronavirus, con los brotes de SARS en 2002 y de MERS en 2012. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente, seguido del brote, hay una explosión en las publicaciones científicas, cosa que hemos visto y padecido en sentido positivo y negativo a lo largo de la pandemia de COVID-19. Esto que estamos viendo al final de la gráfica representa solamente el incremento que se tuvo hasta mayo, es decir, apenas iniciando la pandemia, con las publicaciones en relación con vacunas. Es decir, aunque hay muchas personas que suponen que parece que en un par, 3 meses se generó una vacuna o una serie de vacunas, son muchísimas, lo voy a mencionar más adelante, pues no, la verdad es que hay muchos antecedentes respecto de los coronavirus, de la investigación en biología molecular con ellos, la respuesta inmune a ellos, las consecuencias de haber padecido la enfermedad por SARS-CoV-1, se denomina ahora por MERS. Entonces, había ya una serie de conocimientos que se podían aprovechar al día de hoy para poder generar vacunas. El siguiente grupo de hechos que tenemos que recordar es la diversificación que ha existido en el mundo de la inmunología para la generación de inmunizaciones, de vacunas, como decimos cotidianamente. Entonces, aquí tenemos una adaptación de este artículo que se publicó en Nature también el año pasado. Prácticamente todo lo que les voy a citar aquí es del año pasado. Ha sido tan reciente esto y ha avanzado tanto que no tiene mucho tiempo la información que estamos aquí compartiendo. Entonces, en este artículo publicado en Nature se hace una revisión de cuáles son los modelos que habitualmente se tienen para poder desarrollar vacunas. Hay vacunas con virus, que pueden estar atenuados o inactivados, con vectores virales, sea vectores víricos replicativos o no replicativos, y con proteínas, sea con subunidades proteicas o partículas parecidas a las que tienen los virus, las denominadas similvíricas. De estos grandes grupos, muchas, ahorita vamos a cuantificarlo, de las vacunas que siguen en investigación están representadas por vacunas de virus inactivados, por vacunas de vectores virales no replicativos, tomando el adenovirus como uno de los modelos, como es el caso de la de Astra, y de las vacunas con proteínas con subunidades proteicas. De hecho, en este momento la mayor parte de los ensayos clínicos se llevan a cabo con vacunas con subunidades proteicas. Y la gran novedad, porque se están introduciendo por primera vez en nuestra historia, en la historia humana, vacunas de ácidos nucleicos, fundamentalmente con RNA mensajero. Entonces, este panorama amplio, complejo, nos hace ver que desde el punto de vista puramente biomédico, puramente inmunológico, tenemos una serie de cuestiones que siguen dejando preguntas abiertas. Vamos a verlas un poco más adelante. Este otro esquema también nos recuerda de que hay diferentes formas de diseñar una investigación dependiendo del tiempo, de los recursos, de las necesidades que se tienen para poder producir las inmunizaciones necesarias. En la parte de arriba, este es un artículo también del año pasado, aparecido en julio del año pasado en el New England Journal of Medicine, en donde la parte de arriba nos muestra lo que denominan ellos el paradigma tradicional de muchos años. Habitualmente, para tener un candidato a vacuna o un candidato a una molécula que pueda ser una fármaco utilizable en la clínica, pues pasa fácilmente una década. Y esa década lleva aparejado tanto la fabricación de lo que se está utilizando, vamos a reducirlo al mundo de las vacunas, como antígeno, es la línea gris, la primera que vemos arriba. Voy a aprovechar a usar un poco el puntero para no estar hablando así como de memoria. Esta línea lo que nos está marcando es la fabricación de lo que se necesita primero cuando se hace la investigación preclínica y el ensayo clínico. Evidentemente se tiene que hacer una fabricación del placebo, de la molécula que está en estudio y de la molécula que es candidato a vacuna, como se denomina, hasta que se obtiene la licencia. Antes de que se obtenga la licencia por parte de una agencia reguladora, se tiene que aumentar la fabricación, precisamente esperando que en el momento que la agencia reguladora pueda dar el permiso,
pueda iniciarse la venta. Si la agencia reguladora da el permiso y no hay producto biológico para distribuir, pues de poco sirve que se haya hecho la investigación. Entonces va aparejado esta fabricación del biológico con el desarrollo del ensayo clínico. Repito, esto tarda pues un promedio de 10 años o más. Cuando estamos en la realidad que estamos viviendo, que esto es esta segunda parte de la imagen, cuando estamos ante un brote, ante una epidemia, ante una pandemia, se suelen tener ciertas modificaciones. Primero, algunas fases se traslapan. Entonces, esto permite varias cosas. Primero, avanzar más rápido en el tiempo. Segundo, que se puedan generar más datos para poder tomar más decisiones de un modo más dinámico. No quiere decir que se salten pasos, no quiere decir que se deje de hacer algo que se debería hacer. Desde el inicio de la pandemia, desde febrero, la Organización Panamericana de la Salud dio una serie de recomendaciones que se consolidaron en 2 documentos publicados entre marzo y abril para que los comités que revisan estas investigaciones, de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, para hablar del contexto mexicano, tanto el Comité de Investigación como el Comité de Ética de Investigación, pudiesen acortar los tiempos, es decir, no esperar una reunión ordinaria, hacer una reunión extraordinaria. Nuestro marco legislativo permite que sesionen juntos Comité de Investigación con el Comité de Ética de Investigación. Entonces, reducir lo más que se pueda los trámites, no reducir los tiempos de la investigación, pero sí los trámites para agilizarlos. Esta es una cosa que tiene que quedar clara para que nosotros tengamos la plena conciencia de que cuando se dice que los productos biológicos que están siendo aprobados por las agencias reguladoras tienen la suficiente base científica como para poder determinar seguridad por un lado y eficacia por otro lado, la tienen. Están los datos publicados y el tiempo es una variable que es importante, pero no se deberían, y no parece ser que haya sido así, aprobarse biológicos si no se tienen como mínimo estas dos situaciones: la seguridad y la eficacia. Entonces, este modelo lo que nos está marcando es precisamente eso: en qué momento se van haciendo cortes para evaluar estos puntos, acortando las cuestiones administrativas y traslapando fases. Esto es lo que ha permitido, no solamente en este momento, ahora los ojos del mundo están puestos en todo esto, pero si recuerdan ustedes, el brote de ébola del 2014, pues fue el más reciente de los experimentos mundiales, por llamarlo de alguna manera, en el acortamiento de las fases administrativas para poder intentar desarrollar una vacuna y fármacos. Si recordamos que la mortalidad que pudo llegar a presentar el brote de ébola de 2014 en África llegó en algún momento al 75%, pues imagínense la urgencia que se tuvo en ese momento, hace poco más de un lustro, para poder desarrollar una vacuna. Estamos ahora ante una realidad que, bueno, por lo masivo de la pandemia, es distinta en ese sentido. Como saben ustedes, y aquí se los voy a desglosar la más reciente revisión, la Organización Mundial de la Salud tiene destinado una página web para poder informar de cómo están los avances respecto de los candidatos a vacuna respecto de COVID-19. La última actualización que tuvieron el año pasado fue el día 29 de diciembre y la última de este año fue el día de ayer. Entonces, estos datos son el número de vacunas que en este momento se están desarrollando en el mundo en diferentes fases. Candidatos a vacuna en desarrollo clínico, sea en fase 1, 2 o 3, hay 63. Y candidatos a vacuna en desarrollo preclínico hay 172. Es decir, en este momento el mundo cuenta con 235 candidatos a vacuna en pleno desarrollo con diferentes fases para poder llegar a más vacunas de las que ya conocemos y que ya tenemos pues aprobadas en algunos países. Ya llegaré a eso más adelante. Esta gráfica lo que nos está mostrando es las diferentes plataformas, que es como se ha denominado el diseño biológico, biomédico que se tiene para poder desarrollar el producto biológico. ¿Qué significan estas siglas? Lo tengo por acá en este otro cuadro. Hay candidatos a vacuna que se están desarrollando con subunidades de proteínas, les decía que son los que tienen el mayor número en desarrollo en este momento, con vectores virales no replicantes, que es el caso de AstraZeneca, con DNA, con virus inactivados, con mRNA, la enorme novedad de Pfizer-BioNTech, de Moderna, por ejemplo. Ahí tenemos el número de candidatos a vacunas y el porcentaje respecto de la totalidad, de vectores virales replicantes, de partículas similares a virus,
de partículas, de vectores virales replicantes más CPAs, células presentadoras de antígeno, que es parte de las grandes novedades que se tienen en el mundo de la inmunización, y de virus vivos atenuados. Tenemos también vectores virales no replicantes con células presentadoras de antígeno, con CPAs. Estas tienen un diseño un poco más complejo, un poco más engorroso, porque no buscan solamente analizar, cuantificar y evaluar la respuesta inmunitaria de la inmunidad de memoria, de la inmunidad humoral, sino también interviene en la inmunidad celular. Y como saben ustedes, el hecho de manejar la citoquina de las linfoquinas, pues es un poquito más engorroso desde el punto de vista del laboratorio y de la evaluación de la repercusión. Esta otra gráfica, también en el informe del día de ayer de la OMS, nos muestra las vacunas divididas por dosis. Esto es una cosa importante porque para la toma de decisiones también hay que pensarla. Hay algunos de los candidatos a vacuna que se aplican en una sola dosis, entonces por eso viene solamente la aplicación del día 0, una dosis única, y con eso se consigue la inmunidad. Evidentemente, si piensa uno desde el punto de vista práctico de una campaña de vacunación, y sobre todo una campaña masiva de vacunación, estas son un futuro muy promisorio, precisamente porque ayudan a no tener la necesidad de buscar una segunda o una tercera dosis. En el caso de la de Pfizer-BioNTech, como saben muy bien, se requiere de 2 dosis. Entonces, tener una segunda o una tercera, como tenemos también por ahí un candidato a vacuna, pues hace que se vuelva un poco más complicada la logística para la vacunación. Estamos aquí hablando de todos los factores que son evidencia científica, pero luego esto tiene que traducirse en toma de decisiones. En vacunas de 2 dosis se tienen modelos de vacunas a las 2, 3 y 4 semanas. En el caso de la de Pfizer-BioNTech es a las 3 semanas, a los 21 días. Entonces hay que ver también estas posibilidades de distanciar una primera dosis y una segunda dosis, porque no es igual ni para quienes van a aplicar la vacuna ni para quienes la van a recibir movilizarse a las 2 semanas o a las 4. Esto también es una cosa importante. Estoy poniendo los ejemplos extremos, aunque la de Pfizer-BioNTech pues es a las 3 semanas. La vía de administración, existen 3 que están como candidatos a vacuna con una vía de administración oral, y la inmensa mayoría son inyectables, 52, es decir, el 83% son inyectables. Hay algunos que aparecen sin datos porque no alcanza la OMS a tener todos los datos disponibles como para procesarlos en los avances que va recogiendo. Todo esto, si aprendemos un poquito de las lecciones de la historia, hay que tenerlo muy presente, porque recordarán ustedes que con la vacuna antipoliomielítica, el primer modelo, la de Salk, era inyectable y no alcanzaba la misma calidad de inmunización que cuando llegó la de Sabin, que fue la oral, fundamentalmente por la vía natural de la infección que se tiene con los poliovirus. Entonces, es importante ver en estos 3 candidatos a vacuna que están desarrollándose de forma oral, pues que se vea no solamente la intensidad de la respuesta, sino la durabilidad de la misma, para ver si se pueden aplicar de modo masivo o en ciertos grupos de la población. Ya sería cosa para esperar datos a futuro. Probablemente también sepan, si no, aquí se los comparto, el New York Times, este famoso diario norteamericano, hace una actualización de acuerdo a las notas que va obteniendo de fuentes oficiales a lo largo del mundo de los avances de las vacunas, tanto de las fases que están en desarrollo, el estatus legal que tienen de aprobación, dependiendo de cada país, que va diciendo si la aprueba o no y en qué condiciones la aprueba. Y esto también hay que tenerlo presente, porque no solamente se trata del avance biomédico científico, sino también del jurídico político, para poder revisarse toda esa evidencia científica y ver si es suficiente en cantidad y calidad como para poder dar el permiso de que esos productos biológicos se apliquen en ciertas poblaciones. Para esto también es importante no solamente cuáles países han aprobado o cuáles vacunas, sino recordar la eficacia que han demostrado, al menos en las publicaciones científicas. La de Moderna, para las fechas que vienen aquí a finales del año pasado, reportaba un 94.5% de eficacia, la de Pfizer-BioNTech un 95%, la de el Centro Gamaleya, la Sputnik 5, 92%, y la de AstraZeneca
entre un 60 y un 90%. Recordarán ustedes que hubo por ahí una variable dentro del desarrollo del ensayo en donde un grupo de personas dentro del ensayo se les puso la mitad de la primera dosis y la segunda dosis completa, y el hecho de que se tenga esta diferencia de media dosis contra una dosis, pues hace variar entre el 60 y el 90%. Muy probablemente sea cercano al 90%, pero faltan datos en este momento que está en curso el ensayo, como muchos otros, para poder estar con un poquito más de seguridad, con un poquito más de evidencia de que efectivamente ronda el 90%. Incluso si fuese el 62%, es un porcentaje muy bueno, por algún punto que voy a mencionar más adelante. No deberíamos de olvidar que toda esta fase del ensayo clínico, de la investigación biomédica, tanto básica como clínica, tiene después toda una parte que la industria es clave. Después de que una agencia reguladora aprueba estos productos, tienen que pasar todas estas fases, la recepción de la materia prima, la fabricación del antígeno a granel, por eso hacen una fabricación previa para que esto no se junte tanto. Evidentemente en este momento las industrias del mundo difícilmente pueden abastecer de todas las vacunas que se necesitan en todos los países que lo van aprobando. Viene también aquí el proceso de la formulación, del llenado, del empacado, la liberación de los lotes, el envío, la distribución, y luego viene toda la cuestión logística en cada país, en cada región, en cada comunidad para la aplicación, a lo que llegaré un poco más adelante. ¿Cuánto tiempo suele llevar esto en promedio? Pues si pensamos en tiempos, esto lleva alrededor de 2 años. Evidentemente, en la mayoría de las vacunas. En otras vacunas, en ciertas vacunas, puede ser menos tiempo. A propósito de la preocupación que se puede encontrar aún en población general y transmitirles la seguridad que deberíamos tener en los profesionales de la salud, pues para que se puedan vacunar, para que se deban vacunar. ¿Dónde tenemos la experiencia más importante en este sentido? Pues evidentemente con las campañas de influenza. Alternando hemisferio norte contra hemisferio sur, en 5 meses se tiene la identificación de las cepas que están circulando hasta la aprobación de la vacuna que se va a distribuir en esa estación. Eso, como saben ustedes muy bien, ocurre cada año, y también es importante recordar que en estos meses, una vez que se empieza a distribuir la vacuna, en los meses de vacunación se alcanzan millones de dosis. Entonces, tampoco es una cosa del todo novedosa el suponer que hay que vacunar a muchas personas en un tiempo relativamente corto. La humanidad como humanidad, no con caso de coronavirus, pero sí con caso de influenza, tiene esta experiencia. El enorme problema que tenemos, repito, durante la pandemia actual, es que estamos hablando de prácticamente toda la población. Ahorita, claro, porque él prácticamente. Una de las limitantes que hemos visto desde el punto de vista tecnológico es que precisamente esta tecnología de RNA mensajero que ha desarrollado Pfizer-BioNTech, su candidato a vacuna, es que requiere de ultracongelación. Recordarán que los ácidos nucleicos pues, son moléculas bastante inestables, hay que tener mucho cuidado para trabajar con ellas en el laboratorio, que hay exonucleasas y endonucleasas por todos lados, y esto hace que se puedan degradar muy fácilmente las moléculas. Además de esto, son muy termolábiles, entonces las altas temperaturas las pueden dañar muy fácilmente. Por eso se requiere que tengan esta ultracongelación, y además, también saben ustedes, no hay país en el mundo que tenga ultracongeladores para las campañas de vacunación, porque ninguna otra vacuna previa en la historia de la humanidad había sido con mRNA, y entonces no se ha tenido como un objetivo en la salud pública de ningún país tener ultracongeladores. Es cierto que se han utilizado para investigación, las universidades la tienen, yo trabajo en Guam Xochimilco como lo escucharon, Guam Xochimilco tiene ultracongeladores, pero no son muchos y no están diseñados para poder albergar vacunas, sino para poder albergar los biológicos con los que se trabaja a nivel de investigación. Entonces hay que hacer una serie de ajustes, y esto ha sido también una de las dificultades. Como saben ustedes, la compañía Pfizer-BioNTech han generado unos congeladores que le permiten un manejo con su propio producto biológico, porque sin ellos pues sería la verdad imposible que con la infraestructura que ya se tiene en el mundo se pudiera manejar el producto biológico. Por eso tuvieron que desarrollarlo. Recordarán ustedes que el primer país que dio una autorización por parte de la agencia reguladora correspondiente para utilizarla, específicamente la de Pfizer-BioNTech, como una vacuna por la situación de emergencia,
fue el Reino Unido. En diciembre del año pasado, entre el 1 y el 2 de diciembre, la noticia pues corrió por todos lados, precisamente porque es un hito histórico, y a partir de ahí, del análisis que una agencia reguladora de las denominadas de alto rendimiento puede hacer para poder decirle al resto de la humanidad, miren, nosotros analizamos esto y consideramos esto, fue un punto de inflexión muy importante en cuanto a los permisos regulatorios a nivel nacional. Dentro de los hechos, no solamente hay que recordar los hechos biomédicos, biológicos que les estoy citando, que son muy importantes, sino que también tenemos que recordar algunos hechos sociales. Es un problema ya en el mundo. Naciones Unidas considera que uno de los problemas de la humanidad en las décadas por venir son precisamente los movimientos antivacunas. Entonces, si bien esta imagen es de los Estados Unidos de América, no hay que olvidar que hay grupos pequeños, afortunadamente, desgraciadamente en casi todos lados, que se oponen a las campañas de vacunación en lo personal, en lo colectivo, y hacen en algún momento pues algunas manifestaciones como esta que estamos viendo en la imagen. Hay una pregunta que deberíamos hacernos entre el personal de salud es ¿por qué la gente que no se quiere vacunar no se quiere vacunar? Hay encuestas que se han hecho que nos dan un poco de luz, no nos explican todo, pero Science a mediados del año pasado hizo una encuesta muy interesante en los Estados Unidos de América, y esos son los resultados. Ahorita les voy a presentar otras dos encuestas. La pregunta fue si pensaban los encuestados, las encuestadas, vacunarse contra el coronavirus una vez que se tuviese una vacuna. Y me interesa que se vean las diferencias. A nivel general, prácticamente la mitad deseaba vacunarse, el 49%. Si hablamos de la población que contestó menor de 60 años, 40% se vacunaría, es decir, quienes tienen menos riesgo de complicarse y eventualmente morir. En población mayor de 60 años, 2/3 partes se vacunaría, el 67%. Es decir, quienes tienen un mayor riesgo asociado a la edad de complicarse y eventualmente morir. La población blanca, más de la mitad, es decir, un porcentaje superior que el comparado con el que se tenía a nivel nacional, sería para ellos aceptable vacunarse. La población negra, la cuarta parte, y la población hispana, alrededor de la tercera parte. Evidentemente, cuando se está dividiendo aquí por etnicidad, la etnicidad no tiene que ver directamente en esta decisión de me quiero vacunar o no me quiero vacunar. Muy probablemente lo que se denominan los determinantes sociales de la salud, la determinación social de la salud de la que hablamos en UAM Xochimilco, pues determina esto. ¿Qué tienen en común la comunidad negra y la comunidad hispana en los Estados Unidos respecto a la comunidad blanca? Un menor nivel educativo, un menor nivel de ingresos en general. Entonces, probablemente por el menor nivel educativo y el menor nivel de ingresos, la forma como acceden al conocimiento científico y la forma como lo interpretan no es adecuada como para desear vacunarse. Esto ya son interpretaciones de los datos crudos. No se les preguntó esto, pero son extensiones que tenemos que pensar precisamente para afrontar lo que viene este año y los que siguen. Este año va a ser durísimo en ese sentido, pero será una cosa que se está viendo a futuro en el mundo cómo va a continuar. Estas otras encuestas se han hecho en diferentes países. Aquí quiero destacar desde luego a México, en donde en esta encuesta entre el 27 de julio y el 7 de agosto, 3/4 partes refirieron que estarían de acuerdo en vacunarse y una cuarta parte no estaría de acuerdo en vacunarse. Parece que no es tanto, pero ahora que hablemos de los números, una cuarta parte es bastante. No es para nada deseable que una cuarta parte de la población no desee vacunarse. Si esto lo comparamos con esta otra encuesta que se hizo posteriormente en octubre para comparar si había variado, aumentando o disminuyendo la posibilidad de vacunarse, el deseo por lo menos de vacunarse, la diferencia que hubo entre agosto y octubre, si vemos en México, es de los pocos que tuvo un aumento en el deseo de vacunarse. Es discreto, es del 3%, no es significativo si ustedes quieren, pero algo nos está indicando, que no lo sabemos porque no se preguntó en la encuesta, pero desde luego hay cuestiones que tienen que ver con la forma como ha estado pasando en nuestro país la pandemia, como para poder ver esta variación, este hecho social que tenemos que considerar de alguna manera. No es el mismo discurso que se tiene en las ciencias biomédicas que el que se tiene en las ciencias sociales. Otra de las cuestiones que se tiene que pensar, sobre todo cuando se hacen las grandes campañas de vacunación, es cuánto cuesta una dosis.
La vacuna de Moderna, con datos al 1 de diciembre del 2020, en esta última revisión, el precio por dosis sería de 31 euros, en tanto que la de AstraZeneca de 3. Es decir, 10 veces menor el costo de AstraZeneca. No se trata solo de buscar el producto biológico que sea más económico, pero desde luego cualquier persona, cualquiera de ustedes, si vamos al supermercado, no vamos buscando necesariamente lo más caro porque lo más caro sea mejor. Vamos buscando lo que se necesite y vamos ajustando. Si algo que necesite yo puede ser un poco más económico, es una decisión que habitualmente hacemos en la vida cotidiana y que se tiene que pensar en la toma de decisiones en salud pública, porque el dinero sale de algún lado. Evidentemente, como se ha dicho por parte del gobierno federal, la vacunación va a ser gratuita, gratuita en el sentido de que los y las ciudadanas, cuando vayan a ponerse la dosis, no se les va a cobrar. Pero desde luego el gobierno está comprando eso, y si lo está comprando, ningún gobierno de un Estado nacional contemporáneo es rico. Los gobiernos de los estados nacionales sacan el dinero de los impuestos que pagamos todas y todos los ciudadanos. Entonces, el dinero sale de algún lado. Hay que pensar que se tiene que gastar de modo estratégico para obtener el mejor beneficio para la población. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si la de Pfizer-BioNTech, que cuesta 17 euros, tiene una eficacia igual que la de Moderna, evidentemente resulta mejor comprarla de Pfizer-BioNTech que comprarla de Moderna. En términos así un poco burdos, si ustedes quieren por la comparación, pero hay que pensarlo también en la toma de decisiones para la salud pública. A este nivel que he denominado yo macrobioético mundial, porque las industrias, los gobiernos, todo esto que estoy mencionando, pues tiene que ver con decisiones que se toman en el mundo y para el mundo, no es solamente una cuestión local. Vamos a pasar al siguiente, que es el de los valores. ¿Qué cosa agregamos además de los hechos científicos para tomar decisiones, por ejemplo, en el mundo de la vacunación? Pues supongo que conocerán que el Strategic Advisory Group of Experts of Immunization de la OMS, el SAGE, que voy a abreviar así, a traducir más adelante, a partir de septiembre, una serie de estos expertos propone este marco de valores para poder distribuir y priorizar los grupos para vacunar contra COVID-19. Es decir, no basta solamente con tener la eficacia que tienen el ensayo clínico de las vacunas, hay que meter valores y hay que tomar decisiones de a quién le toca primero y a quién le toca después, porque no hay en este momento la posibilidad por parte de ninguna industria de producir 7,000 millones de dosis para que nos repartamos en el mundo y que todo el mundo se la ponga. No, no, ninguna industria tiene esa posibilidad y desde luego esto se tenía que hacer. Vean que se hizo esta propuesta el 14 de septiembre, es decir, no es de ayer, no es de diciembre con la primera autorización de la agencia reguladora, no, era algo que se tenía que pensar para empezar a recomendarle al mundo de qué manera se organizaran para poder tomar decisiones, además de con los datos científicos. ¿Cuál es ese marco de valores? Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud, este grupo, el SAGE, que el bienestar humano tiene que estar incluido. Y vean, en algunos me voy a detener en el texto que dice la diapositiva, en otros lo voy a pasar más rápido. Aquí habla de proteger y promover el bienestar humano, incluida la salud, la seguridad social y económica, los derechos humanos y libertades civiles, y pensando un poquito algo que decimos mucho en el mundo de la bioética, las futuras generaciones, pues el desarrollo infantil. Entonces, esto resulta crucial para el momento actual porque todavía hay mucha gente que sigue preguntándose por qué no se hace obligatoria la vacuna. Parte de lo que se tiene que promover dentro del bienestar humano es precisamente el respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles, que incluyen que las personas tomen sus decisiones. Evidentemente, en el campo de la salud, pues pensamos, queremos, deseamos y por eso hacia allá tenemos que trabajar, que es mucho mejor que se vacunen a que no se vacunen. Entonces hay que promover el bienestar humano, pero no como una declaración de principios. Hay que hacer algo para promoverlo. Viene como otro valor el igual respeto. Hay teorías éticas igualitaristas muy interesantes. La equidad global, que un país no vaya a abusar de otro país por sus condiciones sociales, económicas, políticas o de cualquier otra naturaleza. Y luego se pasan al nivel nacional. Tiene que buscarse, una vez que un país consiga esto, una equidad dentro del propio país. Tiene que haber un principio también de reciprocidad.
Esta es una de las razones, que esto tiene sus raíces en la Declaración de Helsinki y en las pautas OMS, de que los países donde se llevan a cabo los ensayos clínicos tienen de alguna manera una cierta preferencia para que las industrias que están llevando a cabo estos ensayos clínicos pues les tengan una cierta priorización, precisamente porque están ayudando en este avance científico en beneficio de todo el mundo. Y también el último de los valores, la legitimidad. Esta toma de decisiones a nivel global tiene que ser así de importante. Este marco va a estar presente más adelante, por eso el énfasis en verlo aquí. El 16 de noviembre, un par de meses después de este marco que propone el SAGE, la OMS junto con UNICEF, precisamente por esta búsqueda del bienestar de los niños, publican esta orientación sobre el desarrollo de un Plan Nacional de Implementación y Vacunación para las vacunas COVID-19. Lo que van a ver aquí como texto es mi traducción, de la que yo me hago personalmente responsable. El documento solamente se encuentra en inglés. También lo que les presenté es mi traducción del documento oficial de la OMS. No se encuentra traducido al español, pero bueno, aquí se entiende, me parece que bien lo que dice el documento. ¿Cómo empieza este documento a los análisis que hace? Pues recordando el papel del SAGE, aquí ya lo empiezo a traducir, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS, y el SAGE ha emprendido el siguiente proceso de 3 pasos. Primero, el marco de valores de la OMS, que es justo el que les acabo de mencionar, con algún detalle en alguno de los valores que propone la OMS para que se tomen en cuenta y no solamente los hechos científicos. Segundo, una hoja de ruta de priorización para apoyar a los países en la planificación. Evidentemente, una de las funciones que tienen estas agencias supranacionales como la OMS y la OPS es orientar a los países en los ramos en donde tienen este saber específico, en este caso en salud. Salud desde el punto de vista más poblacional y cuando corresponda también individual. Y el punto 3, las recomendaciones específicas para vacunas. Una vez que una vacuna puede tener la suficiente cantidad de información científica para que se evalúe por la OMS y que se le pueda aplicar este marco de valores que propone, pues por eso vimos que entre el cierre del año pasado y el inicio de este, la OMS otorga su visto bueno para que la vacuna de Pfizer-BioNTech se pueda utilizar como situación de emergencia. Entonces, todo esto es parte de lo que se supone que se tendría que hacer y que se hace analizando los hechos científicos y los valores que propone la OMS. Esta publicación, un poco más de 150 folios, está dividida en esta serie de capítulos, 13 capítulos. No les voy a hablar de todos, pero sí de un punto en el capítulo 5 y un punto en el capítulo 6. Cuando habla de la identificación de poblaciones objetivos, dice esto: la lucha por la equidad en el acceso a las vacunas debe ser un principio rector para que todos los países protejan adecuadamente a los grupos que experimentan una mayor carga de la enfermedad COVID-19. Es decir, aquí estamos viendo otra situación que es importante, que es valiosa, en la cual evidentemente la epidemiología como ciencia nos puede aportar datos muy importantes. ¿Cómo se tiene que determinar quiénes experimentan una mayor carga de la enfermedad? Evidentemente esto lo dice la ciencia, lo dice la epidemiología, lo dicen las matemáticas. Y aquí vienen 3 párrafos específicamente de esto que les quiero comentar y unas tablas. El principio rector de la equidad nacional es garantizar que haya un acceso equitativo a las vacunas y que los grupos con mayor riesgo de COVID-19, debido a factores sociales, geográficos o biomédicos subyacentes, se beneficien de la vacunación. Si el plan de vacunación es universal en algún país como el nuestro, hay que tomar esto en cuenta para la priorización, para el orden que se va a seguir, para ver quién se vacuna primero y quién se vacuna después. Sigue el texto de la OMS, aunque todos se ven afectados por la pandemia de COVID-19, todos en nuestro país y todos en el mundo de diferente manera, pero todos, su impacto no se comparte por igual. Algunos grupos están experimentando enfermedades graves y muertes a tasas más altas asociadas específicamente con factores biológicos, por ejemplo, a aquellos que son mayores, que se ha discutido desde el inicio de la pandemia, o tienen condiciones de salud subyacentes. Las crónicas es una pandemia previa a esta que tenemos de SARS-CoV-2 y es un problema de salud pública reconocido ya como pandemia también en nuestro país. Otros grupos están experimentando una carga de enfermedad desproporcionadamente mayor y otras cargas debido a factores sociales, por ejemplo, limitaciones de las personas que viven en la pobreza para practicar el distanciamiento físico. Claro, si le dicen a la gente quédate en casa y no tiene casa, pues a ver cómo lo hacemos con esta parte de la población que existe. Y experimentar barreras para acceder a una atención médica de calidad.
fundamentalmente geográficas y económicas. La desventaja sistémica asociada con el racismo y entre otros grupos desfavorecidos y marginados también se asocia con una carga pandémica desproporcionada. Por ello, el énfasis que ha tenido nuestro gobierno, por ejemplo, en planes estratégicos específicos para pueblos originarios, para comunidades indígenas. El último párrafo que les quiero literalmente leer es este. Promover la equidad a nivel nacional requiere abordar tasas más altas de enfermedades graves y mortalidad relacionadas con COVID-19 entre estos grupos sistemáticamente desfavorecidos o marginados. Entre los ejemplos de consideraciones específicas se incluyen, entre otros, el género, la etnicidad, el nivel socioeconómico, los residentes en centros de atención a largo plazo, los que viven en asentamientos informales o barrios marginales urbanos, las minorías sexuales, las personas que viven con discapacidades, los trabajadores migrantes de bajos ingresos, los refugiados, desplazados internos o nómadas, personas sin hogar, solicitantes de asilo, grupos étnicos marginados, poblaciones en situaciones de conflicto o afectadas por emergencias humanitarias y otros grupos de población de difícil acceso. ¿Cuáles? Los que correspondan. Cada país tendrá que hacer este análisis al interior para poder ver cuáles va a priorizar y de qué manera lo va a priorizar. Los países deberán desarrollar sistemas de administración de inmunización y la infraestructura necesaria para garantizar un acceso equitativo a las vacunas COVID-19 para las poblaciones vulnerables. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta de por qué tiene que haber criterios. No es caprichoso que se ponga un orden en la priorización si pensamos con la ciencia y con este grupo de valores que está proponiendo la OMS. No les voy a leer todo el cuadro, pero este cuadro es muy interesante. Aparece en este capítulo 5 de este texto de la OMS, donde vienen poblaciones objetivo, que entiende el texto por estas poblaciones, es decir, una definición, y cómo se debería hacer la estimación del tamaño de estas poblaciones para poder calcular entre cuántas personas se tiene que repartir el biológico para ver cómo priorizar. Y vienen como poblaciones objetivo trabajadores de salud, personas mayores, personas con problemas de salud subyacente y otros grupos. En principio, la recomendación de la OMS es que con estas definiciones cada país las vaya adaptando, pues porque puede haber diferencias. Trabajadores de la salud. Dice aquí, todas las personas involucradas en acciones cuya intención principal es mejorar la salud. Por ello, se tiene que hablar de categorías y otra serie de cuestiones que son importantes, pues en el caso ya de nuestro país. Estoy haciendo la extensión de esto que estamos todavía a nivel macro. El capítulo 6 habla de estas estrategias para poder vacunar, ya no es solamente la distribución, sino una vez que se cuente con el biológico, con la población objetivo, cómo se le va a vacunar. Y viene otro cuadro con estos mismos grupos de destinatarios, trabajadores de la salud, personas mayores, personas con condiciones médicas y otros grupos. Los sitios de estrategia de entrega potencial y los sitios potenciales para la vacunación. Entonces, hay que pensar cuáles son los que ya están como más directamente preparados para poder iniciar con las campañas de vacunación, que en principio los sitios fijos de clínicas temporales y móviles para campañas masivas en general son los que se tienen que tomar en cuenta, y los sitios potenciales donde, cómo poder aumentar esta capacidad que se tiene en la capacidad instalada para poder vacunar. El hecho de que se pida ayuda a instituciones de educación media superior, que se pida ayuda a ONGs o iniciativa privada, es precisamente porque para poder alcanzar a toda la población, si estamos hablando de una campaña universal, no es suficiente la infraestructura que se tiene ya para poder vacunar. Entonces, esto es algo que también recomienda la OMS y que se tiene que pensar. Si vamos aterrizando esta serie de situaciones en nuestro propio país, en México, pues vamos a hablar del nivel de la mesobioética con hechos a nivel nacional y el nivel de la mesobioética con valores a nivel nacional. Entonces, aquí ya todas estas recomendaciones que vimos de nivel global, a partir de la OMS y de todas estas reflexiones, pues vamos a ver qué ha hecho nuestro país, cómo lo ha hecho, para poder montar esta campaña de vacunación que arrancó a finales del año pasado. Recordarán ustedes que el 17 de noviembre se dio el anuncio, el aviso en la conferencia vespertina que conduce el subsecretario de Salud, doctor Hugo López-Gatell, que pues ya se tenía previamente, de hecho, una política nacional de vacunación que expresamente no se había hecho pública precisamente para poder evaluar ajustes. Se ha mencionado que está lista desde septiembre, muy probablemente influencia de las recomendaciones
del primer panel de expertos en materia de ética de la OMS, el SAGE, y tenían este documento y se anunció. Ya se tenía la estrategia, el esquema de priorización, la forma de ejercer la farmacovigilancia y la verificación de la efectividad y la estrategia de comunicación. Todo esto lo recomienda la OMS. No vimos los 13 capítulos, pero todo esto está recomendado en el libro que propone la OMS como guía para todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. A principios de diciembre, en nuestro país, la COFEPRIS dio la autorización para uso de emergencia de la vacuna COVID-19 y por acá tenemos el comunicado de prensa del 11 de diciembre. COFEPRIS aprueba uso en emergencias de vacuna Pfizer contra COVID-19. Repito, uso en emergencias. No es exactamente igual cuando la COFEPRIS o cuando cualquier otra agencia reguladora del mundo habla de la aprobación para el uso en emergencia, que habitualmente es en situaciones de emergencia de salud pública como la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, que cuando se hace una aprobación del uso sin que sea la consideración de emergencia. Es decir, hay ciertos criterios que se tienen para poder aprobar, en este caso, una vacuna, precisamente por la situación de emergencia. Entonces, una distinción que se tiene que hacer. Este esquema está sacado de la página del New York Times, el tracker que tienen para poder ver los avances con las vacunas, y vienen muchas vacunas. Yo solamente voy a presentar un par. La primera, desde luego, la de Pfizer-BioNTech, en donde muestra en este esquema en el mundo los países que le han dado una aprobación para uso pleno, que es como le llaman en algunas ocasiones, que han sido Canadá y Arabia Saudita fundamentalmente, y las de uso limitado o por la situación de emergencia de salud pública, que son muchos países en el mundo. El nuestro, entre ellos, prácticamente toda Europa, le ha dado ya la aprobación a Pfizer-BioNTech y por eso, pues, esta compañía está distribuyendo en todo el mundo y no es posible que produzca de pronto casi 130 millones de dosis para que las mande a nuestro país. No, eso se tiene que pensar. Uno de los grandes factores limitantes para que avance la campaña de vacunación en el mundo es la capacidad de la industria. Hay que decirlo con todas sus letras, está haciendo un esfuerzo enorme, muy importante la industria, pero de ahí parte todo. Si no hay producto biológico para distribuirse en el mundo, pues por muy bien que estén analizados los hechos científicos, por muy bien que estén considerados los valores para poder hacer las campañas de vacunación, no se va a poder vacunar. Entonces hay que tener esto en cuenta, que es una limitante global y externa a todos los países. La segunda que quiero comentar es precisamente la de Oxford con AstraZeneca, que aunque aquí la imagen la tomé el día de hoy para ver si la actualizaba The New York Times, pero no la ha actualizado. Recordarán ustedes que el día lunes el subsecretario López-Gatell indicó que la COFEPRIS había dado también su aprobación para un uso por la situación de emergencia de esta vacuna en nuestro país. Esto que podría parecer para los ojos de los legos, de los no expertos en estos temas, que podría parecer un detalle menor o hasta una tontería para la gente, la verdad es que no. Justo la semana anterior, a finales del año pasado, a principios de este año, la India le dio su aprobación al candidato a vacuna de Oxford AstraZeneca. ¿Qué significa eso? Pues que una población de más de 1,000 millones de habitantes le va a demandar a AstraZeneca dosis una vez que la aprueba. Entonces, si pensamos que aquel país que es 6 a 7 veces poblacionalmente más grande que nosotros se pone en la lista antes que nosotros, pues sería grave, me parece a mí, esta es una opinión muy personal, que no hubiese autorizado la COFEPRIS a esta vacuna en particular, que además, como vimos, es económica. Tiene una serie de características que le hacen un candidato muy bueno para poder hacer campañas masivas de vacunación. Es económica y no necesita de la ultracongelación. Nuestras hieleritas que hemos utilizado toda la vida para las campañas de vacunación, pues serían suficientes lo que ya tenemos como capacidad instalada para poder aumentar las posibilidades de vacunación sin necesidad de los ultracongeladores y además es mucho más fácil poder buscar ayuda con una nevera convencional y con las hieleras de toda la vida que pedir ultracongeladores. Entonces, todos estos factores tienen que meterse por ahí en la receta para construir la campaña de vacunación. La Política Nacional de Vacunación se actualizó el 8 de diciembre.
Como saben ustedes, se puede consultar en coronavirus.gov.mx y aquí les voy a compartir algunos detalles, pues precisamente para ver toda esta serie de análisis de hechos científicos a nivel global y a nivel meso o nacional y los valores que ha propuesto el nivel global de la OMS, cómo han aterrizado, pues han aterrizado precisamente en este documento. Es altamente recomendable que todos los profesionales de la salud lo leamos, que todas las personas que están cercanas a los profesionales también lean esto. Está escrito en un lenguaje para que pueda ser comprensible por la población general, para que se comprenda el qué y el por qué de la política nacional de vacunación. ¿Qué es lo que empiezan a analizar? Pues lo que les conté ya de la OMS. ¿Qué plataformas existen en este momento para el desarrollo de vacunas contra el virus SARS-CoV-2? Es una cosa también novedosa dentro de la campaña nacional de vacunación que se tiene, que es pues la primera vez en la historia que para el mismo tipo de virus que produce la enfermedad, es decir, para SARS-CoV-2 que produce COVID-19, se tengan disponibles diferentes productos. La vacuna antipoliomielítica que se distribuye es la misma. La BCG, pues es la misma. Entonces, acá va a ser una novedad el tener diferentes productos biológicos en contra del mismo virus y la búsqueda de la evitación de la enfermedad, en este caso COVID-19. Eso es una cosa interesante y por eso hay que estar pendientes de todas las plataformas. Recuerden ustedes que México, nuestro país, ha firmado convenios también con Covax, con una serie de plataformas para que conforme vayan teniéndose disponibles para análisis los expedientes científicos por parte de la Agencia Reguladora Nacional, en este caso COFEPRIS, y que se puedan introducir dentro de la política de salud pública nacional, pues eso seguirá aumentando. En este momento hay 2 aprobadas por COFEPRIS y una que ya se ha estado poniendo, pero habrá más. Y esto nos genera unas preguntas que voy a hacer al cierre de la presentación para empezar la interacción con todas y todos ustedes. Entonces, nos dice también el Plan Nacional de Vacunación que se está haciendo por etapas. En una primera etapa que dio inicio a finales del año pasado, en diciembre del 2020, pues la idea es empezar con personal de salud de primera línea de control de la COVID-19. Aquellas personas que de acuerdo con diferentes categorizaciones de cómo entendemos ya específicamente en México el personal de salud, pues son las primeras que tienen que estar ahí. Esto es una cuestión de política nacional que desde luego tiene cuestiones relacionadas con la ética personal y con la ética profesional. No voy a decir nada nuevo porque ha sido noticia a nivel nacional, como saben ustedes, ha habido gente, sea un gestor sindical que se mete cuando no le toca la vacuna, o sea, desgraciadamente, un profesional de la salud, un médico que vacuna a quienes no debería haber vacunado en determinado momento, pues eso a lo mejor a nivel personal se puede entender, pero es difícil de justificar ante el escenario de pandemia que estamos viviendo, sabiendo que hay una serie de hechos científicos que se han analizado, un marco de valores que se ha aplicado precisamente para hacer esto, para priorizar y para poder decir quiénes van primero y por qué, y quiénes van después y por qué. El hecho de que vayan después no es malo, quiere decir que existen razones desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético para que los grupos de población que vienen después vengan después. No es caprichoso, no es al azar, como ya lo analizamos con todo lo que dice la OMS, que aterriza en este documento. La verdad que no hay grandes diferencias entre las propuestas de la OMS y lo que aquí les voy a terminar de compartir, que a lo mejor no ha quedado del todo claro, pero lo voy a terminar de aclarar. Me regreso a esta imagen con la etapa 1. Hay una etapa 2 que iniciará a partir de febrero, pretendidamente hasta abril de 2021, seguramente se extenderá, en donde el blanco será el resto del personal de salud, es decir, personal de salud que no está en la primera línea de control de COVID-19 y personas de 60 años y más. Ahorita vamos a hacer una aclaración con estos grupos por etapas. En la etapa 3 daría inicio en abril, personas de 50 a 59 años, etapa 4 a partir de mayo, personas de 40 a 49 años, y en la etapa 5, el resto de la población. ¿Qué es el resto de la población? Pues fundamentalmente de 39 hacia abajo, pero no hasta recién nacidos, como bien saben ustedes. Si esto lo pensamos en términos poblacionales,
esta es la población que tenemos en este momento en nuestro país, 128.932.753 mexicanos y mexicanas habitamos esta hermosa nación de la que tenemos que estar orgullosos y trabajar por ella, y distribuido de esta manera. Si bien no es la pirámide que suele uno tener en la cabeza, recuerden ustedes que nuestra tasa de natalidad ha estado disminuyendo en las últimas décadas y esto ha hecho que se empiece a rectificar un poco nuestra pirámide. No la tenemos tan rectificada, el envejecimiento poblacional está también muy abordado desde la epidemiología, la salud pública, la gerontología, la geriatría, ciertos campos. No la tenemos tan rectificada como países europeos, donde hay ya grandes problemas por esto, pero recuerden ustedes que con las prolongaciones de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, pues se supone que esto va a rectificarse aún más y probablemente para 2050, es decir, aquí en 3 décadas más, tendremos una imagen similar a una pagoda. Esto es para el futureo. En este momento estamos así. ¿Por qué es importante recordar esto? Pues porque los porcentajes de la población salen de algún lado y hay que pensar en términos de dosis. Entonces, a quienes no se va a vacunar y no se debe vacunar porque no tenemos evidencia científica y por lo tanto no sería ético meterle un producto biológico a un ser humano si no sabemos lo que le va a pasar. Como saben ustedes, fundamentalmente menores de edad. Los ensayos de vacuna que se han dado a lo largo del año pasado, la mayoría de ellos han incluido, por diversas razones científicas y éticas, sujetos que son mayores de 18 años, es decir, mayores de edad. Por lo tanto, en personas que son menores de edad, no hay datos científicos suficientes disponibles. Como sabrán ustedes, habrán escuchado, ya hay en este momento ensayos clínicos que están incluyendo a personas de 17 y 16 años, pero de 15 para abajo nadie se debería vacunar porque no se debe vacunar a alguien si no sabemos lo que le va a pasar. Tenemos el espectro muy grande. La visión más positiva sería, bueno, le ponemos la vacuna y ojalá se inmunice. Claro, pero ¿qué tal que le pongamos la vacuna y se muere? Es que no lo podemos saber. Estoy poniendo el espectro más amplio y hay muchísimos grises entre este extremo blanco y negro que acabo de mencionar. Entonces, si atendemos a esto, todas las personas de 16 años y menos en nuestro país no se van a vacunar seguramente a lo largo del año, por todas estas razones. ¿Cuánto representa esto? Pues como la pirámide está aquí por lustros, por grupos de 5 años, hay un punto en donde no lo tengo totalmente cuantificado, precisamente porque abarca entre 15 y 19, es decir, de estos 11.209.593 personas, adolescentes, adultos y adultas jóvenes, hay una parte que sí se podría vacunar, los de 17 y 16, cuando los ensayos clínicos estén disponibles, no en este momento, pero de 14 años hacia abajo hay 33.310.123 personas que no se van a vacunar y no tienen por qué vacunarse. En el momento que avance la evidencia científica, muy bien, se prolongará la campaña de vacunación hacia estas personas. Si quitamos estos 33 millones, pues nos quedan algo de 90 millones de personas en donde efectivamente se tiene que pensar de qué manera se va a distribuir el biológico, porque como ven, llegan 4.500, 5.000, a partir de la semana que viene llegan ya decenas de miles de vacunas, pero hasta el momento han sido miles de vacunas. Si necesitamos aplicar millones, hay que ver a quiénes les van a tocar y qué tanto les va a tocar. Entonces, la etapa 2 que inicia en febrero y que incluye al personal de salud restante y personas de 60 años y más. ¿Cuánto representa esto en nuestra pirámide poblacional? Aquí lo tengo dividido por lustros, hombres y mujeres, y si sumamos de 60 años en adelante hasta el grupo de 100 y más, que es el más pequeño, como ocurre en todo el mundo, son 14.491.685 personas. Ojalá que todo este grupo de la población desee vacunarse y acuda a vacunarse en el momento que se le llame. Esa es una cosa que difícilmente se puede controlar o predecir, pero por lo menos sabemos que hay casi 14 millones y medio de personas que se tendrían que empezar a vacunar en febrero de este año para avanzar con la campaña de vacunación. La etapa 3, a partir de abril,
dice que son personas de 50 a 59. ¿Cuánto es eso? 12.757.971. Como ven, es un reto bastante grande. Ojalá que se presenten todas, pero con esto que les dije de la aceptabilidad del 75%, tenemos que pensar que habrá personas que no lleguen. Y es un reto que tenemos que pensar ya para saber qué va a ocurrir contra esas personas que en el momento que esto siga avanzando y que haya más producto biológico y no lleguen, ¿qué hacer? Porque algo tendremos que hacer en educación, en promoción, en todas estas cuestiones que son importantes para que la gente mantenga la salud. La etapa 4, que abarca personas de 40 a 49 años, estamos hablando de 16.547.758 personas. Y la etapa 5, que sería ese resto de la población, aquí está por lustros, faltaría ese trocito de las personas que son mayores de edad, que se nos quedaron en la primera gráfica, pero entre 20 y 39 años tenemos el grueso de la población, 40.615.623 personas. Esto ya nos da pues un enorme reto de pensar de qué manera se va a seguir distribuyendo esto. ¿Qué otro criterio tendríamos que tener para que no fuese solamente el de la edad? Los hay. En el momento, esta imagen es para recordar solamente lo que ya está en marcha para personal de salud de primera línea, que es el flujo simplificado para el ingreso y la confirmación de las personas que aparecen en los listados, el filtro sanitario del viaje respiratorio, la llegada a la mesa de registro, la sistematización que se tiene todo esto a través de métodos electrónicos, el pase a la mesa de vacunación, la observación por 30 minutos y la salida. Hay que pensar que en esta observación es la que ha permitido que se pueda saber si hay alguien que tiene alguna reacción adversa atribuible a la vacunación, como sabemos que ya ha ocurrido, y disparar las alertas, como se dispararon en el caso de la doctora en Coahuila, y bueno, tuvo algunos efectos posteriores. Esto hay que repensarlo para ver el tipo de seguimiento que se tiene que dar. Si este tipo de reacciones sabemos, porque se sabe, la literatura científica la tenemos que consultar, se sabe que este tipo de reacciones pueden ocurrir en la población, una en 50,000 o una en 100,000, si van algo así como 47,000 dosis que ya se han aplicado, pues es uno de los eventos que se podrían esperar epidemiológicamente. Como saben ustedes, clínicos, clínicas, la epidemiología nos da todos estos datos muy importantes, pero no nos dice, bueno, Juanito Pérez es al que le va a tocar. Precisamente por eso los sistemas tienen que ser robustos para poder localizar la información, para poder darle seguimiento y la información asociarla a las personas, para poder tener esto con un control adecuado. No sabemos a quién le va a tocar, pero sabemos que va a ocurrir. Y así como ya ocurrió, muy probablemente seguirá ocurriendo cuando las dosis no sean unas decenas de miles, sino que sean cientos de miles y millones en nuestro país y en todo el mundo. Hay que tenerlo también por ahí, pues claro. Dice la guía de esta Política Nacional de Vacunación que en este público primario se incluye a los grupos prioritarios para la vacunación contra COVID-19 y viene la descripción. Si vemos lo que viene aquí como personal de primera línea de salud, con riesgo de sufrir complicaciones por grupo de edad y personas no contempladas, coincide palabras más, palabras menos con las recomendaciones de la OMS. No es una cosa que esté fuera de lo que haya recomendado la Organización Mundial de la Salud y es algo que está considerando, por un lado, los hechos científicos y por otro lado, un marco de valores que también es importante recordarlo. El público secundario incluye a personas de los grupos de personas que pueden replicar los mensajes de influir en grupos primarios de manera favorable, por eso viene toda esta serie de priorizaciones por público, y en el terciario, tomadores de decisiones. Viene aquí líderes de opinión de la comunidad, autoridades sanitarias locales, titulares de secretarías estatales de salud y titulares de presidencias municipales o alcaldías. Esto es una cosa que se ha discutido bastante en la literatura científica, no tanto ahora con COVID-19, pero hay mucho con influenza. Ante las pandemias de influenza, la última de 2009, como recordarán ustedes, por la literatura o por haberlo vivido, quienes tenemos una cierta edad, pues es importante también pensar en la seguridad de ciertas personas. Por eso tienen que estar consideradas acá. No es posible no tomar en cuenta
ciertas actividades estratégicas de algunas personas dentro de la población. Todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos dignidad, no debe haber un precio por una vida humana, pero desde luego las acciones estratégicas que se tienen por parte de unas personas que toman decisiones por y para los demás, pues es algo que tenemos que considerar también, que debe considerarse también desde el modo ideal de pensar las cosas. Entonces, entre diciembre y marzo, con este arranque de la campaña de vacunación, evidentemente tiene que haber también una campaña de sensibilización para ir introduciendo la vacuna, para que la gente siga aumentando la confianza en la aplicación del producto biológico, un llamado a la acción, porque la vacuna es algo que no es obligatorio, que será una invitación pública abierta. La gente tiene que estar consciente, la gente tiene que estar pendiente de saber en qué momento le toca para poder acudir. Y desde luego toda la parte del reforzamiento. Si recordamos esto que mencionábamos de que se tiene por necesidad de que aplicar una segunda dosis después de 3 semanas, pues es importante que el hecho de que aparezca un evento grave asociado a vacuna eventualmente no sea tan mediatizado y no sea tan fuerte el impacto que tenga a nivel poblacional como para convencer a la gente que no se vacune. Porque habría que pensar en ese sentido, pensar cómo transmitir sin llegar al amarillismo las complicaciones, la enfermedad, la muerte, la discapacidad que puede quedar por tener la enfermedad, precisamente por no contar con la vacuna. Es un equilibrio difícil de conseguir y hacia allá tenemos que llegar. Y para ir cerrando y pasar a la parte de interacción con todas y todos ustedes, pues en el nivel mesobioético, en el nivel de instituciones, seguimos con instituciones nacionales, hablar del marco de valores. ¿Qué fue, qué es lo que ha hecho el gobierno de México para poder decir que incorporó también esto? Pues hay una publicación en donde se explicitan las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor para la generación de la política nacional. El Grupo Técnico Asesor, ya específicamente en nuestro país, para la vacuna COVID-19 en México, ya no estamos hablando del SAGE de la OMS, estamos hablando del Grupo Técnico Mexicano, ha trabajado desde el pasado mes de agosto, en la publicación lo indican, y sus recomendaciones han sido actualizadas en 2 ocasiones hasta noviembre del 2020. El artículo que viene en la cita en la siguiente diapositiva es de diciembre del año pasado. El grupo asesor recomienda llevar a cabo una estrategia enfocada en minimizar las muertes asociadas con COVID-19, diseñada con base en la mortalidad observada en México. Es decir, aquello que nos decía la OMS de analizar estos datos, aquí se está haciendo con los datos observados en México. Los beneficios se midieron considerando 3 diferentes escenarios de acuerdo con la disponibilidad de vacunas. 25 millones de personas vacuna, 50 millones y cobertura universal, que sería el 75% de la población. Es decir, si llegara a ese 75% que dice en las encuestas que sí se vacunaría, pues parece que es el escenario ideal precisamente que ha pensado el Grupo Técnico Asesor. Entonces, afortunadamente no está tan lejos. Si esa aceptabilidad de la vacuna bajara mucho por debajo del 75%, habría que pensar de qué manera invitar a aquellas personas que se van alejando de la idea de vacunarse, pues a que lo hagan. Esta recomendación del Grupo Técnico Asesor se realizó mediante un análisis minucioso de la información nacional e internacional, fundamentalmente de la OMS, como vamos a ver, además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. Es decir, exactamente los mismos de la OMS. Fue, con todo respeto y por poner el símil, copy y paste. Son los mismos. Entonces, las recomendaciones globales, las recomendaciones planetarias para realizar una política de vacunación, las tenemos nosotros. Y ahí está la cita, un artículo especial publicado en Salud Pública de México a final del año pasado. Si quieren consultar después la presentación, pues ahí pueden ver todas las referencias de todo lo que les voy mencionando. ¿Y qué nos damos cuenta en estas recomendaciones del Grupo Técnico Asesor? Pues que analizaron, y todos estos son datos no publicados, están presentes solo en este documento del Grupo Técnico Asesor, los datos de las bases públicas del CISBER para poder ver el riesgo relativo, en este caso, de positividad de COVID-19 en personas con prueba positiva para la retro-PCR, la PCR por el retro de mRNA.
Estamos viendo en la columna gris lo que se tomó como grupo comparativo, maestros, fundamentalmente porque es una población que tiene ciertas características que se puede tomar como de riesgo bajo precisamente para el contagio. ¿Por qué? Pues porque cuentan con un sueldo, o contamos, quienes somos profesores en instituciones de educación superior. Si tenemos un sueldo, tenemos una cierta estabilidad económica que nos permite precisamente quedarnos en casa, un nivel educativo que nos permite, todo esto es en teoría, luego habrá que ver en la práctica qué es lo que ocurre, pero también contamos con un nivel educativo que nos permite comprender la situación nacional, familiar y personal como para no salir, como para poder seguir las medidas de distanciamiento, de higiene de manos, de uso adecuado de cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el grupo que se toma para poder comparar si hay más riesgo o menos riesgo con otras personas. Del lado izquierdo estamos viendo en las columnas la comparación de este grupo contra edad, la comparación de este grupo contra población de pueblos originarios o indígenas, la comparación contra sexo, en este caso hombres, la comparación contra crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, la comparación contra embarazo y del lado derecho, ya en la extrema derecha, por ciertas actividades, es decir, trabajos o no tener trabajo, porque por eso viene ahí desempleados, vienen empleados, profesionistas, estudiantes, personal de salud, gerentes de hogares, obreros, choferes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera se evalúa este riesgo relativo. Otra de las gráficas analiza la razón de letalidad por COVID-19 por grupo de edad en personas que ya tenían confirmada la prueba por PCR. Entonces, aquí analizamos que efectivamente por grupo de edad incrementa la tasa de letalidad de un modo brutal. Decir que la población entre 20 y 29 tiene una tasa de letalidad de 1 y que en el grupo de 70 o más años la tasa de letalidad es 18 veces mayor, es inmenso desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, está clarísimo desde estos datos con nuestra población que los grupos a mayor edad deberían de tener una protección especial. Por ello, el criterio de iniciar precisamente con estos grupos. Luego se analiza por acá la razón de letalidad por COVID-19 por condición indígena, sexo, comorbilidades y ocupación. Aquí está desglosado, comparándolo todos contra la población de maestros, y estamos viendo también cuáles son los grupos en donde aumentan estos riesgos. Ahorita voy a hacer una aclaración con esta serie de imágenes, que es esta. ¿Qué quiere decir este tipo de análisis? Pues que cuando se dice adultos mayores de tal edad, no es lleguen todos por igual. Siempre dentro de cada grupo de edad se le va a dar la prioridad a aquellas personas que cuenten con alguna comorbilidad. Entonces, si en el 2A, 2B hay adultos mayores de 80 años, primero se van a vacunar a aquellos que cuenten con alguna comorbilidad, SSC con comorbilidad, y luego aquellos que no tengan la comorbilidad, porque efectivamente reunir el riesgo de ser un adulto mayor más el tener una comorbilidad potencia el riesgo tanto de complicaciones como eventualmente de la muerte. Entonces, eso pasa en cada grupo y por eso pueden ver ustedes aquí que primero viene el con comorbilidad y luego el sin comorbilidad en cada uno de los grupos etarios. Luego ha habido una serie de consideraciones que se han anunciado en estos días que no aparecen publicadas aún en la política nacional, pero que las ha tomado en cuenta ya la Secretaría de Salud, como por ejemplo una aclaración que hizo el día de ayer el subsecretario López-Gatell respecto de algunas poblaciones en algunas entidades federativas, por ejemplo, las que se encuentran en semáforo verde y que en este momento ya se están planteando seriamente un regreso físico presencial a clase, pues efectivamente en esas condiciones, en esas entidades federativas, los maestros que tienen contacto con personas que vienen de 20, 30, 40 hogares distintos, son una población que es importante proteger para que no les vayan a contagiar y que no se contagien para no desarrollar la enfermedad y no contagiar a su vez los maestros y maestras a 20, 30 o 40 personas que pueden ir a 20, 30 o 40 casas a llevar el virus. Entonces, en esas condiciones se ha pensado que este grupo de la población pudiera también tener esta protección independientemente de la comorbilidad. Evidentemente, hay ciertos grupos
que no están directamente considerados, pero que se está viendo de qué manera se explicita en todos estos lineamientos, como por ejemplo, quien tiene algún tipo de condición, ayer se mencionó también en la conferencia vespertina, como síndrome de Down, que produce una cierta inmunodepresión, como saben ustedes, pues hay personas jóvenes con síndrome de Down. Entonces, también habrá personas jóvenes que por cuya comorbilidad se pueda tener un riesgo desproporcionadamente mayor que solamente el asociado a la edad, también pensar en la vacunación. Este es un ejercicio dinámico en donde estos criterios son los orientadores para iniciar y dar continuidad a la campaña, pero que no son los únicos. Y finalmente, ¿para qué queremos vacunar o para qué se desea vacunar? Pues para poder llegar a la famosa inmunidad de rebaño, que tan mal se ha entendido y tan mal se ha divulgado en los últimos meses en este país y en muchos países. Recuerden ustedes que la inmunidad de rebaño es poder llegar a aquel umbral de la población en la cual una vez que toda ella tenga la posibilidad de defenderse en contra de una infecto contagiosa, que es como está pensado esto, pues ya no se pueda tener crecimiento de la epidemia, en este caso de la pandemia. Este cuadro está sacado de un artículo que publicó el Journal of the American Medical Association, contrastando el número reproductivo básico en el eje de las X contra el umbral para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Y como estamos viendo, viene desde la epidemia de influenza H1N1 en Sudáfrica hasta sarampión en Ghana entre el 60 y el 68. Recordemos que es uno de los virus que tiene el R0 o el RT ya cuando empieza a transmitirse, el número reproductivo básico más alto. Entre 14 y 15 es un número brutal si pensamos que el RT del SARS-CoV-2 oscila en 2. Es enormemente mayor, de 2 a 2.5, pero luego por el comportamiento epidemiológico hay sitios donde está un poco por abajo de 2 o más arriba hasta 3. Esto varía también por el comportamiento humano, no es una característica directa atribuible al virus, sino a las relaciones que tenemos unos seres humanos con otros para poder transmitir estos virus. Entonces, esto es importante. ¿De qué manera podemos llegar más rápido y de la mejor manera a esta inmunidad de rebaño? Con la vacunación. La vacunación fue, es y seguramente seguirá siendo la mejor intervención que se tiene en salud pública para modificar el curso de una pandemia, que es algo que nos urge en el mundo, y para poder tener este objetivo de llegar a la inmunidad de rebaño sin el costo humano que sería que la gente se infecte, enferma, complique y muera. Eso pasaba en las epidemias de toda la historia. ¿Por qué las pandemias de peste arrasaban con medio pueblo? Pues porque se moría la mitad, se morían muchísimas personas. Precisamente eso es algo que hoy no debería de ocurrir. Hay que buscar conciencia, con valores, con esta forma de llevarlos a nivel político organizativo, pues que no lleguemos a esto. El mismo Journal of the American Medical Association, el JAMA, saben ustedes, tiene estas hojas de información a paciente. En esta le explican a pacientes, evidentemente en lengua inglesa, qué es la inmunidad de rebaño, cómo no se alcanza, cómo sí se alcanza, por qué es deseable que se vacune para alcanzar la inmunidad de rebaño, que nos vacunemos, extendiéndolo a la lengua hispana. Pues esto me parece que tenemos que pensarlo para ver cómo llevar más allá el entendimiento para la población general de estos términos y que se sepa por qué se quiere vacunar, dejando de fuera todas las teorías conspiranoicas que evidentemente, pues por falsas no solemos hablar de ellas, pero hay que conocerlas para que cuando nos pregunten, pues poder tener una respuesta adecuada en todo este sentido. Y para cerrar, mis últimas imágenes siempre son, hay que seguir pensando y repensando en otras poblaciones que están, pero no están, que no han estado nunca y que es difícil que aparezcan en algún momento. Recuerden ustedes cuando el INEGI hace el Censo Nacional de Población y Vivienda. Población y vivienda. ¿Qué escogen para censar? Hogares. ¿Quiénes se quedan fuera siempre, sistemáticamente, en todos los censos de INEGI? Las personas sin hogar, las personas que viven en situación de calle. Entonces, estas personas que han sido las desfavorecidas de todo, hasta de los censos, hay que pensar de qué manera se les tiene que
ayudar por parte de las instituciones de salud para que se consideren de alguna manera. Si existen ahí, pero no se cuentan por los censos, si difícilmente van a tener un trabajo, un empleo, un ingreso que les haga visibles en algún otro campo, hay que pensar la posibilidad de que estas personas se enfermen, se compliquen y mueran, igual que el resto de las personas en situaciones tan desfavorecidas. Hay que repensarlo una y otra vez. Yo me encuentro en la Ciudad de México, desde aquí les saludo para donde se encuentren todas y todos ustedes. Siempre termino mis presentaciones de la misma manera, pues hablando en este sentido, recordando mi centro de trabajo. Estas son las jacarandas pues preciosas que tenemos en Huamzochimilco, dedicando todo lo que hago al amor de mi vida, a mi hija, que espero que estos mensajes de salud, aunque ella es psicóloga, pero no tiene directamente contacto, menos en este momento con paciente, pues hay que llevarle estos mensajes a la casa, que mi hija, que sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus primos tengan conocimiento de esto, el más básico, para que puedan convencer a las demás personas de que efectivamente es algo necesario y además bueno personalmente y colectivamente que nos vacunemos, que se vacune todo el mundo, pues para poder mejorar esto que estamos viviendo con el transcurso de la pandemia. Desde ya, muchísimas gracias, más un día como hoy, un 6 de enero, que en lugar de estar por ahí a lo mejor con su familia o tranquilamente en la medida de lo posible en el trabajo, pues se pongan acá con estas cuestiones de capacitación. Es de las muchas cosas que les tengo yo que admirar en su asistencia, en su participación. Muchísimas gracias. Vamos a dejar unos minutos abiertos esto para interactuar. Si alguien no alcanza a preguntar o comentar algo, estos son mis correos electrónicos, entonces cualquier cosa que ustedes quieran me pueden escribir, preguntar, yo se los mando si les interesa algún artículo, algún texto que les haya yo mencionado a lo largo de la charla, yo con muchísimo gusto. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Álvarez. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer desde su plataforma, levantando la mano y nosotros les activaremos su micrófono. Sí, muchas gracias también, doctor, por su participación. Es la segunda que con nosotros, siempre es un gusto escucharle. Es una plática siempre muy amena y muy de aprendizaje bueno. Y bueno, aquí hay un comentario mientras se animan también a preguntar y alzar la mano algunos de los compañeros y compañeras. El doctor Alcaraz también, en relación a lo que usted comenta y lo que ha comentado a lo largo de su exposición, dice que también eso, que para que existan para que existan esas personas, dice, la política también pues debe de tener esa transformación, ese cambio en el que vamos dirigiéndonos, y sobre todo que en el ámbito médico pues el riesgo sigue existiendo, ¿no? Y entonces esa es la prioridad ahorita que tenemos, y que bueno que se podamos contemplar en estos primeros meses del año, para que también ellos puedan tener ese refuerzo, y desde aquí siempre agradecerles, ¿no?, su presencia y su ánimo para participar en este tipo de foros. No sé si también tengan algún comentario algunos de los compañeros o compañeras. Sí, muchísimas gracias. Mientras se animan, desde luego totalmente de acuerdo que hay que pensar en este personal de salud de primera línea. De hecho, en la campaña de vacunación, como pueden haber visto, las dosis que se están trayendo iniciales para México, lo que se pensó fue garantizar que las personas que tienen la primera dosis se les ponga la segunda dosis. Es decir, no se están aplicando todas, sino que se está garantizando que quienes tengan el inicio del esquema vacunal lo completen. Esto es fundamental para poder conseguir la inmunidad que se puede alcanzar. ¿Con una dosis se consigue inmunidad? Claro que sí, no lo mencioné porque tampoco se puede mencionar todo en la charla, pero ronda por ahí del 50-55%, es decir, casi es un volado tener la vacuna una pura dosis. Entonces, es muy importante esto, no perder de vista. No lo mencioné yo en la charla, pero seguramente lo habrán visto por ahí en las conferencias vespertinas. Cuando se analiza a las personas que se han contagiado en nuestro país, pues prácticamente 1 de cada 10 es personal de salud. O sea, es un personal que sabemos que la epidemiología nos dice
que por el riesgo que tienen de trabajo, la sobreexposición, tienen un riesgo diferenciado de la población general. Entonces, efectivamente, esto tiene que estar muy claro para el resto de la población. Ustedes que son población de salud, pues evidentemente lo tienen clarísimo. Tiene que sensibilizarse que los familiares no son necesariamente los que están en contacto con la primera línea, como los casos que desgraciadamente han aparecido por ahí en estas primeras semanas de la vacunación. Y para cerrar la cuestión con la política, desde luego que la política tendría que ir a mejor. Fíjense ustedes, Aristóteles y Platón ya hablaban de cómo debería ser el mejor político y todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo conseguirlo. Entonces, es un problema. Yo creo que una de las cosas que ha afectado al gremio médico es que es un gremio que trabaja tanto y está tan metido en esta labor tan importante que es el cuidado de la salud de toda la población, que el involucramiento en política ha sido poco. Yo creo que apenas hasta décadas recientes o lustros, si nos ponemos más modestos, el personal de salud se está dando cuenta que es importante pues la acción política, porque es que hay que tomar decisiones y si el personal de salud no habla, pues dice nuestro refranero que el que no habla Dios no lo oye. Entonces, ojalá que tengamos personal de salud que sea representante en la Cámara de Diputados, en los senadores, que sean tomadores de decisiones, gobernadores, gobernadoras, que se pueda llegar también a esos niveles, porque si se tiene una persona que esté totalmente desconectada del mundo de la salud, es más difícil que puedan de alguna manera entender el discurso médico y las necesidades que se tienen en salud. Entonces sí, ojalá que también vaya modificándose a mejor, que las cosas siempre pueden ser peor, modificándose a mejor la política. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y justo, bueno, en relación a esta parte del tema de la aplicación de la segunda dosis, ahorita, bueno, se está aplicando esta primera dosis al personal de primera línea. ¿Cree usted que, bueno, esta parte de aplicar la segunda dosis pueda retrasar un poco la aplicación de una primera dosis en el grupo de edad de 20 a 30 años, doctor? Digo, esto hablando en el contexto de que no llegan, pues, una cantidad de vacunas considerable, ¿no? Así es, así es. A mí me parece con estos números que luego podríamos seguir haciendo más análisis de números. Yo les presenté solamente la división por hombres y mujeres, pero luego ahí habría que considerar de esos hombres y de esas mujeres qué porcentaje de la población tiene alguna comorbilidad, como para suponer quiénes van a ser los primeros en recibir dentro de esos grupos etarios la vacuna. Entonces, en este momento me parece que no hay ningún problema para poder pensar en esa segunda dosis, pero efectivamente a partir de febrero, que se estén agregando los grupos etarios con una subclasificación con comorbilidades y sin comorbilidades, hay que pensar en esa primera dosis y esa segunda dosis en esta serie de subgrupos. Entonces, sí hay que tener una serie de estrategias armadas que ya no son solamente la política general o las recomendaciones por población y subpoblación. Por ejemplo, ¿qué cosas se tiene pensada en este momento? Empezar de la periferia hacia el centro del país para ir barriendo todo el país con los adultos mayores que vivan en comunidades dispersas. Es decir, no es lo mismo tener el acceso a transporte público y poder llegar a un centro a que le vacunen a una persona. A esas personas, se acordarán todas y todos de cuando hicimos el servicio social, que lo mandan uno al pueblo donde no hay nada, claro, donde hay un caserío con 20 personas, esas personas, una vez que se cubran, pues va a ser mucho más fácil que las personas que viven en ambientes rurales un poco más densamente poblados y en lugares urbanos, pues puedan movilizarse para acudir a la vacuna. Por eso también hay estas estrategias territoriales para cubrir y que no se cargue tanto el trabajo como para que las personas jóvenes se les retrase mucho la posibilidad de la vacuna. Entonces, habría que seguir pensando en este grupo de estrategias para ver cómo llegar a más. No podemos decir que con menos, sino llegar a más con más, porque efectivamente las dosis van a ser más en el futuro. Y a esto le tenemos que agregar, decía yo, cuando lleguen otras vacunas. En este momento todos los cargamentos son de Pfizer-BioNTech.
Cuando se tengan 3, 4, 5 productos biológicos, hay que ver todas estas posibilidades de a quiénes se les va a aplicar cada producto biológico. Si en este momento ya tuviésemos disponibles las vacunas de monodosis, evidentemente la gente que vive en comunidades aisladas son los candidatos ideales para una monodosis, para no volver a buscar allá en la orilla, en el pueblito, a esa persona. Entonces, todo eso se tiene que pensar como estrategias que se traslapan para no retrasar demasiado los grupos poblacionales. Es todo un reto. Sí, doctor, y como también algunos comentarios le hacen en el chat, igual porque no hay que olvidar a los desprotegidos, a los que no tienen hogar, a los más vulnerables, ¿no? La población más vulnerable, empezando por ahí. También tenemos otros comentarios o interrogantes de asistentes como Víctor, que dice, ¿cuáles son las contraindicaciones para la aplicación de la vacuna? Pues en este momento, con la información disponible, no hay una contraindicación absoluta. Hay contraindicaciones relativas, como prácticamente con cualquier producto biológico. Como probablemente se ha mediatizado, y se ha mediatizado mucho, el evento adverso grave atribuible a vacunación, que es como se denomina, con la doctora en Coahuila, se ha pensado mucho que las alergias, claro que una manifestación alérgica grave es una contraindicación relativa, pero en toda la información científica disponible que se tiene hasta que la OMS aprobó para uso en emergencia la vacuna de Pfizer-BioNTech, no hay ninguna contraindicación absoluta para la aplicación de la vacuna. A partir de aquí hay que ir viendo por grupo poblacional, pues en qué momento se tiene que aplicar o no por sus características personales. Si alguien tiene rinitis, si alguien ha tenido rinitis alérgica, que es muy común, si alguien le tiene alergia a los cacahuates, a las nueces, a los frutos secos, que es también relativamente común, y no ha tenido nunca un efecto adverso grave por una alergia farmacológica o una alergia alimentaria, no hay disponible en la literatura ninguna contraindicación como para que se vacune. De hecho, en este momento sería esperable, ya con prácticamente 50,000 dosis aplicadas, que personal de salud que tuviese algún tipo de comorbilidad ya la haya recibido. Yo personalmente tengo amigos, amigas que han tenido alguna comorbilidad, se han aplicado su dosis y no han tenido ninguna complicación. Tengo amigas, por ejemplo, saben ustedes que los padecimientos autoinmunes son más comunes poblacionalmente en mujeres, y yo tengo amigas, varias, que están inmunosuprimidas por el medicamento, por tener un padecimiento autoinmune, se han puesto la vacuna y no han tenido ningún efecto adverso relacionado con ellas. Entonces, cuando hablemos de esto de las contraindicaciones, siempre hay que pensar mucho, pues, todo esto que nos dice la literatura científica y luego ir individualizando lo que se hace con la clínica, vamos. Pero no hay en este momento una contraindicación absoluta para la aplicación de la vacuna. Muchas gracias, doctor. En relación con este mismo tema, aquí nos comenta Rafael Valencia, en caso de que un paciente tenga COVID, sea asintomático, evidentemente no lo sabe, ¿se puede vacunar, doctor? Claro, no sé si es una cuestión de la redacción en la pregunta, pero es que el paciente o la persona que es asintomática tiene la infección, pero no desarrolla COVID. Entonces, ahí es imposible que que alguien pueda saber. Como saben ustedes, se ha discutido muchísimo la contagiosidad, la posibilidad de enfermar. Si son asintomáticos, van a permanecer con ese estatus inmunológico y se va a resolver y no se va a enterar nadie. Entonces, muy probablemente si se les vacuna, no va a ocurrir absolutamente nada. Si desarrollan síntomas, es decir, si expresan sintomatología ya de COVID, no está indicado vacunarse, hay que esperar a que se resuelva el cuadro y después de que el cuadro se resuelva, entonces sí ser candidatos a una vacuna. Pero durante el episodio de COVID no se debería vacunar. Haciendo esa distinción. No sé si entendí bien entonces la pregunta. Sí, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Sí, la hemos rescatado. Es de Patricia Troncoso. Y, aguántame, otra. Aquí, sí, de Patricia Troncoso, que teníamos dos. La primera es su opinión sobre la decisión de las autoridades británicas de permitir que la segunda dosis sea de otro tipo de biológico.
Esto habría que analizarlo con un poco más de detalle. Yo todavía no profundizo mucho en la información científica disponible. Recordarán ustedes que la vacuna de Astra, lo mencioné yo muy rápido en la presentación, es de 2 dosis y hubo un error en donde a un grupo de las personas del ensayo clínico les pusieron dosis completa y dosis completa y a otro grupo le pusieron media dosis y dosis completa. Entonces, aquí hubo una serie de problemas porque al momento de hacer el análisis de datos, tenían datos con media dosis y una dosis en la primera dosis. Y con media dosis, la inmunidad, si lo recuerdan, fue mejor. Una paradoja para el mundo de la inmunología. Entonces, en ese momento, y estamos hablando de finales del año pasado, entonces en este momento deben de haber empezado los ensayos, se hizo la propuesta de hacer ensayos clínicos combinados con 2 candidatos a vacuna distintos. Combinar la de AstraZeneca con la Sputnik 5, la del instituto, la del centro Gamaleya en Rusia. Entonces, hay ensayos clínicos en este momento en donde se está buscando, pues, qué grado de inmunización se puede conseguir con estas combinaciones de vacunas y muy probablemente lo que ocurrió en el Reino Unido es que tienen algún tipo de información, me parece que no está publicada porque yo no la he visto, le he buscado intencionadamente busqué información intencionadamente para esta charla, no he visto yo información ya publicada, probablemente les hayan presentado un expediente con algún corte en el ensayo clínico que combine el uso de 2 vacunas para poder autorizarlo. De entrada, como la plataforma biológica que se utiliza es distinta y la forma de estimular el sistema inmune es distinto, no podemos suponer que cualquier combinación de 2 plataformas distintas va a ser adecuada. Entonces, muy probablemente esa sea la situación en este momento en el Reino Unido. Hay que ver qué fue lo que tuvo la agencia reguladora disponible para ver por qué aprobó esto. Probablemente sea esto. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de María Eugenia Santiago. Ella pregunta, ¿qué pasa con el resto del personal de salud? Por ejemplo, los odontólogos y a los médicos que trabajan de forma particular. Esto, bueno, me imagino que con respecto a ¿en qué fecha se van a vacunar estos 2 grupos, doctor? De acuerdo con el esquema presentado en la política nacional a partir de febrero. Recuerden ustedes, en lo que presenté yo, lo que entiendo que son muchos los datos medio apresurados, pero diciembre, enero, el objetivo es personal de salud de primera línea, independientemente de si es hospital público o privado, de si en el público está en el INSABI, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, Sedena, CEMAR, en lo que sea. Es personal de salud de primera línea. A partir de febrero sería el resto de personal de salud, nuevamente, independientemente de dónde esté. Si es oftalmólogo en el ISSSTE o gastroenterólogo en el IMSS o un odontólogo particular, porque recordemos que mucho de la actividad de salud bucal se hace en el medio particular, en el momento que se haga el llamado para el resto del personal de salud, habría que estar pendientes para acudir, porque no hay una distinción. El Sistema Nacional de Salud, hay que recordarlo, a pesar de que esté fragmentado, legalmente es único. Entonces, cualquier persona que trabaje en salud, aunque sea en el medio privado, pertenece al Sistema Nacional de Salud y en el momento que digan personal de salud, tendría que ir, hay que acudir para que le vacunen. Esto es una cosa que también hay que estar por ahí pendientes de los llamados a vacuna. En el caso del personal de salud, está también como una aclaración de primera línea, pues como se ha tenido una base de datos robusta para poder identificar a la gente que está en primera línea a propósito de la medalla que se les otorgó el año pasado por parte del gobierno federal, pues ya se tiene un avance en ese sentido. Hay otros avances con el resto del personal de salud y hay también un desarrollo para poder identificar dentro de la población general, pues que se vacune a las personas, que no se vaya una persona por otra persona, y este tipo de situaciones que podrían eventualmente llegar a ocurrir, tener un cierto control. En este momento, a quien ya le ha tocado la vacuna, pues se les hace un código QR, una cosa muy parecida a lo de vuelos aéreos, precisamente para tener la certeza de que la persona coincide con los datos que se tienen registrados en el sistema. Eso, con este subgrupo de personal de primera línea, pues ha sido menos complicado que con otros subgrupos. Supongo yo que con personal de salud que no esté en primera línea habrá sus dificultades, pero entrarían a partir de febrero, de acuerdo con el Plan Nacional.
Sí, gracias, doctor. Y de hecho también de los comentarios que le seguían era de los que están en primera línea y sobre todo en la parte particular, ¿no? También contemplar los médicos o personal de salud que están en farmacias en el consultorio de farmacias, ¿no? De como los que nos encontramos en los barrios, que pues de una u otra forma son los que también atienden de primera vez a todos los que van de un barrio, un municipio, una localidad, una alcaldía, ¿no? Y también esos están en primera línea y forman parte de lo que sería lo particular, pero como bien dice, pues son todos parte del sistema de salud. También otra compañera, Sonia, dice, le pregunta si se pueden aplicar la vacuna a pacientes que toman corticosteroides. Tampoco hay una contraindicación absoluta con toma ni de esteroides ni de otros medicamentos de uso común. De hecho, lo que se busca con las personas, por ejemplo, que tienen comorbilidades, es que tengan una toma adecuada de su medicamento para que si la persona tiene diabetes, pues vaya con su glucemia controlada, si la persona tiene hipertensión, vaya con la tensión arterial controlada. Entonces, no hay tampoco en la literatura científica disponible una contraindicación absoluta con alguna toma de medicamento. Si es alguna persona que tenga algún trastorno autoinmune, que tenga dosis masivas de esteroides, habría que evaluar el caso con cuidado. Pero en recomendación general no hay una contraindicación absoluta con esteroides. Muchas gracias, doctor Álvarez. Al parecer ya no hay más preguntas. Bueno, aquí hay también una pregunta de Sonia y de Víctor, mencionando pacientes con cáncer, doctor. ¿En ellos hay alguna contraindicación para vacunarse? Que esté reportada, no. Los pacientes con cáncer derivado de la propia condición o derivado de los tratamientos inmunosupresores pueden cursar evidentemente con la inmunosupresión y no parece que haya alguna contraindicación absoluta. Nuevamente, habría que analizar caso por caso para ver si es demasiada la inmunosupresión. Evidentemente, hay casos extremos en donde sabemos que no debería de ocurrir un evento vacunal. Por ejemplo, si alguien va a ser sometido a un trasplante de células madre porque tuvo un linfoma y lo acaban de inmunosuprimir para que no tenga absolutamente inmunidad, hombre, pues es más importante en ese momento la cuestión del tratamiento para el linfoma que la vacuna. Además, no tiene mucho sentido. Hay que aclarar también que la vacuna, como está diseñada con mRNA, con RNA mensajero, no produce la enfermedad. Entonces, el problema no es poner la vacuna y que se enfermen, desde luego no va por ahí. El problema sería poner la vacuna en un organismo que no tenga la posibilidad de montar la respuesta inmunológica que se espera para que se desarrolle memoria y efectivamente a futuro se pueda tener protección contra la enfermedad. Entonces, las preocupaciones que probablemente puede haber con algunas comorbilidades no deberían de ir en el sentido de a lo mejor me enfermo. No. Deberían de ir en el sentido de deben de estar las condiciones biológicas lo más favorables para que se desarrolle la inmunidad. Entonces, a lo mejor también con eso nos podría servir como guía para pensar en qué momento evaluar con cierto juicio de profundidad a alguien para ver si es candidato a vacuna o no por su comorbilidad. Muchas gracias, doctor Álvarez. Aquí tenemos más comentarios felicitándolo por su excelente ponencia, por su excelente exposición. Muchas felicidades, doctor Álvarez. Muchas gracias. Y bueno, doctor, algo que no le hayamos preguntado, doctor, algo que usted quiera puntualizar en cuanto a este tema, doctor, que no le hayamos preguntado, que se nos haya pasado. Pues dejarles por ahí pensando un poquito también la cuestión esta del cruce entre la ética y la ciencia, que va a ser el futuro de la investigación, el futuro de este año, o sea, no me estoy yendo a décadas, precisamente con las vacunas. Es decir, cuando se hace investigación, recordarán ustedes, para fármacos, para desarrollo de fármacos o para desarrollo de vacunas, lo ideal es el ensayo clínico y en el ensayo clínico se compara el producto que se supone que tiene un efecto beneficioso contra placebo. Y la forma como se admite ética y además legalmente el uso de placebo, esto llega cada vez más a las regulaciones legales de muchos países, es que no exista un tratamiento adecuado para esa condición. Cuando ya hay algún tratamiento, lo que se debe ofrecer es el tratamiento estándar.
Esto tiene por lo menos 2 décadas de desarrollo. La última versión de la Declaración de Helsinki, la forma como está redactado en nuestro reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, toca estos temas. Entonces, esto era para recordar que a partir de ahora que empiezan a aparecer estas vacunas que ya se pueden utilizar dentro de la práctica clínica, pues en el futuro inmediato, ya de este año, no va a ser posible tener un ensayo clínico que compare un candidato a vacuna contra placebo, porque ya estamos teniendo vacunas que han demostrado seguridad y eficacia. Tener a una persona con placebo en un ensayo vacunal es un problema ético que puede ser un problema jurídico en algunos países. Otra pregunta hacia el futuro, todo esto van a ser preguntas, no les quiero estresar, pero las tenemos que hacer en algún momento. Otra pregunta son diseños de investigación que se están haciendo en el mundo, que en inglés se llaman challenge studies, estudios de desafío los han traducido, en donde las personas se infectan intencionadamente en la investigación para probar el fármaco a veces, y en este caso la vacuna. Si ya aparecen vacunas, ¿qué tan ético va a ser desarrollar este tipo de estudios? En nuestro país no se han desarrollado ensayos fase 3, pero no este tipo de estudios. Y la última pregunta que no tengo yo la respuesta y que no la tiene la ciencia porque no se ha hecho una investigación para ello, es en una población concreta, por ejemplo, en nuestro país, que vamos a tener diferentes tipos de vacunas, habría que ver cuál es la mejor para nuestra población, desde el puro punto de vista biológico o biomédico. Entonces, estos estudios para comparar, si tengo la de CanSino y la de Astra y la de Pfizer, en este momento no podemos escoger, no vamos a escoger porque es conforme vayan llegando por la emergencia sanitaria, pero a futuro tenemos que hacer una investigación para determinar cuál es la mejor y en dónde empezar a derivar las políticas, los recursos, porque muy probablemente, como dicen muchos expertos, pues con la vacunación no vamos a erradicar COVID-19 como se erradicó la viruela, sino que muy probablemente se va a quedar circulando como otros virus respiratorios para otros años y a lo mejor tendremos que pensar en campañas contra COVID como se hacen las campañas de influenza. Es un hoyo negro en ese sentido, pero hay que pensarlo para ver a futuro qué es lo que vamos a hacer en esas futuras campañas. Entonces, es más dejar la tarea de seguir pensando. El campo de las ciencias de la salud, pues sabe uno cuándo empezó a estudiar, pero no acaba uno de estudiar nunca, es continuo. Entonces, pues es la invitación a seguir, ya que se dan este tiempo de la actualización continua, a que continúen con ella, porque pues es necesario para ustedes, para los pacientes, para la sociedad en general. Muchas gracias.